comentar en este sentido. Claro. Y la última ponencia de este bloque es a cargo del doctor José Hinojosa, que no está presencialmente en la sala, pero la verdad que nosotros no tenemos aquí el acceso directo al Zoom, pero entiendo que está en el Zoom. Y Sí. los compañeros no sé si nos pueden ayudar con esto. Necesitamos ver aquí el Zoom y para poder dar paso al doctor Hinojosa. El doctor Hinojosa es el jefe de neurocirugía aquí en el hospital y nos va a hablar de las técnicas quirúrgicas en relación a la hemisferotomía e incluyendo el papel que tiene la cirugía mínimamente invasiva. Disculpas por la parte técnica. Muchas gracias. Gracias a todos por la invitación, al comité organizador, desde luego. Es un placer estar con vosotros hoy y la pena es que coincida con la reunión nacional de nuestra especialidad. Yo estoy en Almería ahora, como podéis imaginar, con una parte muy activa en la Sociedad Científica de Neurocirugía Infantil y por eso es que desafortunadamente tengo que conectarme por Zoom. Me gustaría mucho estar con vosotros ahí. ¿Puede un hemisferio, desde el punto de vista práctico, funcionar como un todo? O dicho de otra forma, ¿puede un hemisferio con un gran daño afectar al otro hemisferio de modo que la función cerebral se vea afectada? Esta es una reflexión de un neuropsiquiatra y patólogo de los años 40 del siglo pasado. Imaginaos, hace 100 años, una hemisferotomía, una cirugía formidable que lo sigue siendo hoy en día, lo que debía ser para los cirujanos y los pacientes y los neurólogos que cuidaban de estos pacientes, ¿no? La charla va dirigida a la parte quirúrgica, desde luego. El mensaje fundamental y la fortuna es que en pocos campos de la medicina y desde luego de la neurocirugía podemos tener un consenso tan claro como la indicación de la hemisferotomía aplicada a epilepsias refractarias graves, difusas que afectan a un solo hemisferio. Y esto es un consenso que no es fácil de alcanzar en muchas otras enfermedades. Os hablaré muy poquito de la evolución histórica que conocéis muy bien, un poco también de la técnica estándar y sobre todo me centraré hacia la mitad de la charla en las técnicas mínimamente invasivas, que es lo que me habíais pedido, ¿no? 1928, Walter Dandy, probablemente el mejor cirujano cerebral de la historia, un monstruo quirúrgico que ha desarrollado el 90% de las técnicas estándares que usamos hoy en día. En 1928 no existía la penicilina, no existían los corticoides sintéticos y este hombre hacía hemisferotomías a pacientes con gliomas malignos intentando salvar la vida, ¿no? Y esto viene de muy atrás, mucho antes, décadas antes de Penfield, ya sabían que extirpar áreas extensas del cerebro no producía una incapacidad cognitiva severa. Y cuando la resección era en el lóbulo dominante o en el hemisferio dominante por detrás del giro supramarginal, tampoco, ¿no? En general se dice que estos pacientes fueron muy bien. La verdad es que 3 de ellos, de los 5, mueren en el posoperatorio inmediato y 2 de ellos no sobreviven al esfuerzo quirúrgico por un tumor maligno. Por lo que la hemisferotomía se abandona durante muchos años, durante décadas, hasta que este otro gran cirujano, Mackenzie, un cirujano de Toronto, como conocéis muy bien, trata por primera vez un niño con hemiplegia infantil epiléptica con una hemisferotomía anatómica. Es el inicio de una serie de casos de pacientes cada vez más extensos y más colaborativos entre diferentes centros del mundo. Quizá la primera serie es la de Sudáfrica, de este otro gran cirujano, Roland Kleino, que presenta inicialmente sus casos. Fijaos, esto es un electroencefalograma sobre el hemisferio que no se va a extirpar, sobre el hemisferio sano, de cómo cambia la electrocorticografía durante la cirugía a medida que progresa la resección. Y muy pronto, fijaos, estamos hablando de los años 40, insisto, el uso clínico de la penicilina se desarrolla a partir de los años 40, 42. Sobre 20 pacientes operados en distintos centros del mundo, 75% quedan libres de crisis y solo hay un exitus. Podéis imaginar que esto da un empuje tremendo a lo que es la hemisferotomía anatómica. Estamos hablando de la década de los 50 del siglo pasado y podéis imaginar el impacto de esta cirugía para los cirujanos, para las familias y sobre todo para los pacientes. Esto era una hemisferotomía en los años 40 o 50, como las hacían Dandy o Lermite, que por cierto fueron los 2 primeros cirujanos. La hemisferotomía anatómica, de la que no voy a hablar, en mi humilde opinión, sigue teniendo un valor hoy en día. Determinados pacientes con Sturge-Weber muy complejo, con cavernomatosis múltiples que afectan a todo un hemisferio cerebral, plantear una hemisferotomía anatómica no es una barbaridad
Y este es un trabajo muy, muy interesante que podéis leer, que no sé si conocéis, es Supercalifragilístico hemosiderosis. Y, bueno, en inglés tiene más gracia, ¿no? Porque remeda la canción de Sonrisas y Lágrimas, ¿no? Pero la hemosiderosis como complicación mortal es, bueno, es un concepto que está en duda y posiblemente aquellos pacientes que fallecían de una hemosiderosis cortical, probablemente el factor de la hemosiderosis no era tan complejo, ¿no? En cualquier caso, es evidente que las hemisferotomías de anatómicas progresan a desconexiones y cualquier cirujano que ha hecho hemisferotomías probablemente en sus inicios aplicaba la técnica de Rasmussen. Rasmussen es el cirujano que se reconoce como propulsor e inventor de las desconexiones sobre las hemisferotomías anatómicas. Él publica una primera serie de pacientes en el que 84% de ellos serían lo que hoy llamamos un Engel 1, 1A, pacientes que están libres de crisis, en los que ha ido reduciendo la resección, limitándola al lóbulo temporal y a unas pequeñas ventanas que permiten la desconexión completa. Como todos los grandes genios de la historia, su personalidad es multifacética y hablar de él o de Mackenzie o de otros cirujanos que ya no están entre nosotros, pues sería fascinante desde el punto de vista histórico. Y os propongo que en las próximas reuniones de MICON dediquéis un tiempo a estos monstruos del pasado. Básicamente, la evolución de la hemisferotomía es de una mayor resección para desconectar los dos hemisferios a una desconexión conseguida con menos extirpación cerebral. La técnica de Rasmussen es fácil de entender. Quitamos el lóbulo temporal. Eso nos permite acceder a la ventana silviana. Hacemos una resección del opérculo central silviano, un poquito del opérculo frontal y temporal, y con eso accedemos al lóbulo temporal, al medio de la hipocampectomía, unfectomía y la desconexión intraventricular de todo el cuerpo calloso basal y posterior. Y esto es en base a lo que hacemos con las hemisferotomías funcionales. Lo que ha cambiado realmente es, como os decía, la cantidad de hemisferio que resecamos para poder acceder a esas desconexiones. Y si veis este pequeño esquema, desde la hemisferotomía anatómica, que es el A la funcional de Rasmussen, que es el B, y a la periinsular de Ram o de Villemur, que son otros cirujanos que han descrito estas técnicas, básicamente lo que ocurre es que para nuestra desconexión pues hacemos menos extirpación de cerebro. E indudablemente esto tiene un gran impacto en la disminución de complicaciones y en la recuperación de los pacientes. No me avanzaba. No os asustéis por este dibujo, es muy fácil de entender. En el grupo de la izquierda están las hemisferotomías que llamamos verticales, en las que el cirujano desconecta el hemisferio cerebral desde arriba, y lo que veis punteado con bolitas son las áreas de cerebro que resecamos para conseguir esa desconexión. Esta resección lo único que pretende es dejar una ventana para que el cirujano pueda acceder a las desconexiones de todos esos haces y tractos que comunican ambos hemisferios. Y fijaros como de arriba, que es una hemisferotomía clásica de Rasmussen, a la de abajo, que es una de Lalande, o a la inferior, que es una interhemisférica pura, sin resección absoluta de cerebro, que es una descripción de Danielpour, pues lo que hemos ido haciendo es minimizar la extirpación de cerebro y mejorar la recuperación de nuestros pacientes. Pero no la finalidad última, que es desconectar ambos hemisferios. Y en el grupo de la derecha son las diferentes técnicas, entre otras, de hemisferotomías laterales, perisilvianas. El cirujano va desde el lado, desde la región temporal, y resecando más o menos áreas de cerebro, completar esas desconexiones de todos esos tractos de asociación. Fijaros que llegamos a la técnica de RAM, de la desconexión perisilviana. En resumen, lo diré al final, cuanto más pequeña es la resección de cerebro, la ventana que abres para poder desconectar los lóbulos, más fácil es que te dejes áreas sin desconectar de un hemisferio. Y por lo tanto, la finalidad de hacer ventanas corticales es permitir que no queden haces o tractos sin desconectar entre un hemisferio y el otro. Esta imagen resume las dos técnicas fundamentales. En verde tendríamos lo que es la hemisferotomía vertical, las leucotomías, los cortes que hacemos en las conexiones en un hemisferio cerebral, en la derecha, en verde, en los abordajes verticales, ¿veis? Y en la izquierda, los abordajes laterales. Ambos son necesarios y útiles, ahora lo veremos. Pero cualquiera de las técnicas que os he comentado conllevan una serie de pasos complejos anatómicamente, no técnicamente o no siempre técnicamente, pero que lo que persiguen es, primero,
completar la callosotomía, después hacer una desconexión posterior en el trígono y la fimbria del fórnix, completar la desconexión del tallo temporal y todo el lóbulo temporal hasta el uncus y finalizar con una desconexión del genu y de la base anterobasal del lóbulo frontal. Este es un ejemplo muy reciente nuestro de una desconexión vertical, una hemisferotomía vertical de Delalande. Fijaos cómo nuestras primeras hemisferotomías tenían minicronotomías de 5 por 3 centímetros. Ahora son de 4 por 3. Recordad estos números. 4 centímetros por 3 centímetros. Son cronotomías pequeñas. O las técnicas laterales, periinsulares, que como os enseñaba antes, lo que intentan es hacer una desconexión del cerebro a través de una ventana en el valle de Silvio, en el valle silviano. Es una entrada lateral para la desconexión. Y que son muy útiles, por ejemplo, este es un caso reciente que por el doctor Culebras hace unos pocos días, de utilizar en pacientes en los que ya ha habido un gran daño cerebral. Este paciente, para hacer una desconexión perisilviana, el infarto ha conseguido ya la lesión de la ínsula, toda la desconexión que ha conseguido el infarto de la arteria cerebral media es algo que deja trabajado al cirujano, de modo que su desconexión es mucho más corta. Y en este caso, por ejemplo, la elección de la hemisferotomía perisilviana es excelente, ¿no? Y digo esto porque a veces hay una crítica ridícula, yo creo, entre cirujanos, de si una técnica es mejor que la otra superior a la anterior. Son intercambiables y, en mi humilde opinión, una vez más, depende de cada paciente el que apliquemos una técnica o la otra. Hay muchos estudios, pero muy pocos que comparen las diferentes técnicas quirúrgicas. En general, este es el HOPS, que conocéis muy bien, que es un estudio predictivo de cómo va a ser el resultado de paciente libre de enfermedad después de una hemisferotomía. En general, los resultados son similares en todos los centros y no depende de la técnica. Es verdad que si miras con lupa, la desconexión vertical tiene un poco mejor de resultado que la lateral en este HOPS, que es uno de los trabajos de referencia. Pero cuando analizas esta diferencia, que parece muy favorable en pacientes libres de enfermedad o libres de crisis en la técnica vertical, parece que tiene más que ver con el número de centros que mandan casos o no. Aunque este es un estudio muy publicado y muy referido por muchos autores, hay centros que han enviado un solo paciente de hemisferotomía. Y ese centro que hace un solo caso de hemisferotomía y que además hace una hemisferotomía perisilviana lateral, pues lógicamente tendrá menos resultado que un paciente tratado en un centro que hace más de 20, 40, 50 o 100 hemisferotomías. En definitiva, todas las técnicas tienen un índice de éxito muy similar en la hemisferotomía, entre el 70 y el 80, 85%, y como sabéis muy bien, no depende tanto de la técnica, sí del cirujano, indudablemente, sino sobre todo de factores previos, como pueden ser la existencia de resecciones quirúrgicas previas, la edad de inicio de la enfermedad del paciente, la presencia o no de crisis generalizadas o el sustrato etiológico. De modo que pacientes mayores que no tienen crisis generalizadas, que tienen un PET interictal sin hipometabolismo en el hemisferio sano y que además han tenido un infarto hemisférico por un infarto de cerebral media, por ejemplo, tienen un excelente pronóstico y su posibilidad de librarse de crisis ronda el 96%. Mientras que aquellos pacientes que se tienen que operar por debajo de los 3 meses de edad o que han empezado con crisis por debajo de los 3 meses de edad probablemente tendrán muy peor pronóstico. Hoy en día es todo mínimamente invasivo y los neurocirujanos estamos aburridos de escuchar técnica mínimamente invasiva en infinidad de congresos. Vendemos cirugía mínimamente invasiva, nos anunciamos en Internet páginas de cirujanos, neurocirujanos, cirugía tumoral sin cortes, con mínima invasión, indudablemente es muy importante, pero seamos críticos con lo que leemos. Este cirujano que se anuncia como mínimamente invasivo con un montón de tecnología en su quirófano, y tengo la suerte de decir que afortunadamente en Sant Joan de Déu disponemos de una gran tecnología para hacer toda la cirugía cerebral, también de la epilepsia, pues no deja de ser un cirujano muy invasivo. ¿A qué llamamos mínimamente invasivo? ¿Es la cicatriz en la piel? ¿Es la cantidad de hueso que abrimos? ¿Es la cantidad de cerebro que resecamos? Indudablemente. Vamos a hemisferotomías sin resecciones cerebrales. Esto no hay ni que decirlo, es la evolución de la hemisferotomía anatómica a las desconexiones sencillas. Pero nuestras desconexiones, los dos lóbulos o los dos hemisferios cerebrales tienen una cantidad inmensa de conexiones que debemos desconectar. Y esto no lo podemos minimizar.
Es decir, desconectar un hemisferio es desconectar un hemisferio con todos sus haces de asociación. Por lo tanto, cuando miramos, estos son unos trabajos muy bonitos que impactan o hablan del impacto que ha tenido la evolución de la cirugía en los resultados de la epilepsia, ¿no? Y desde los años 80 tenemos muy pocos avances, o ninguno que afecte a la hemisferotomía. De todos esos que veis ahí, he señalado en rosita los que pueden afectar a la técnica quirúrgica en la hemisferotomía. Ves que se habla del láser, ahora os hablaré un poquito del láser, pero realmente después de los años 80 hay poca diferencia. Las hemisferotomías endoscópicas. ¿Qué es endoscópica para un paciente? Meto una cámara de vídeo en el cerebro y me hacen todo el trabajo. Bueno, la endoscopia es mucho más compleja que meter una simple cámara de vídeo. Necesitamos un abordaje en el cráneo para meterlo. Necesitamos trabajar con instrumentales junto a esa cámara que solo enseña lo que hay. Y casi siempre, cuando en medicina hablamos de cirugía endoscópica, hablamos de cirugía endoscópicamente asistida. Es decir, un agujerito más pequeño por el que metemos la cámara de vídeo y además instrumentos. Y además, pues como tantas veces en medicina, pequeñas incisiones se han utilizado para pequeños procedimientos. Y muchos trabajos que hablan de hemisferotomía endoscópica en realidad están mostrando callosotomía, que es un procedimiento mucho más lento. Pero indudablemente sí se puede hacer. La limitación, como siempre, es trabajar por una pequeña ventana con un material, por ejemplo, coaguladores, si hay una lesión en la arteria cerebral media, que lo hacen más complicado. Y como os decía, muchos de los trabajos de la literatura sobre endoscopia, pues básicamente hacen referencia o a callosotomías o a completar hemisferotomías en las que había quedado alguna conexión, como veis ahí, el cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso o en el stem temporal, para completar hemisferotomías que se habían hecho por vía abierta previamente. Este es un trabajo en cadáver muy bonito que hicieron nuestros compañeros del Hospital Clínic de Barcelona, y ellos estudian la posibilidad de hacer estas cirugías endoscópicamente asistidas en cadáver. Y fijaos que en el cadáver su cronotomía es de 3 por 1,5, pero recomiendan que en el paciente sea de 4 por 3 para la endoscopia. Es lo que estamos haciendo en la cirugía abierta. Y hablan de lo difícil que es controlar el sangrado en un caso real. Este es un trabajo en cadáver anatómico, y la dificultad de trabajar en pequeños cerebros, pequeños ventrículos cuando hay una hemimegaloencefalia, por ejemplo. Y al final, una hemisferotomía endoscópicamente asistida se parece mucho a una a una hemisferotomía convencional vertical, por ejemplo, ¿no? Y además, por la anatomía particular del lóbulo temporal, en el que tenemos que hacer algunas desconexiones muy laterales, es frecuente que en la endoscopia queden áreas del tallo o del stem temporal sin desconectar. No os quiero aburrir con anatomía quirúrgica, no es lo que debéis conocer, pero por ejemplo, cuando haces una ventana muy pequeña, en línea media, muy centrada en el vértex, alcanzar el tallo temporal, esto que veis aquí en T con el redondelito, y completar la desconexión por la línea de Venn, que conecta el punto coroideo anterior con el uncus y con la arteria cerebral media, es muy complicado. Y con trabajos muy elegantes como este, operado por endoscopia y robótica, por un cirujano excelente, que es Chandra, que es el padre de la cirugía endoscópica en la hemisferotomía, sus resultados cuando compara la cirugía abierta con la endoscópica, aunque él no lo dice así en su trabajo, porque no alcanza una significación estadística, son peores. Y son peores porque la ventana tan pequeña no permite desconexiones laterales. Y termino con el láser, que es otra herramienta muy valiosa para los cirujanos de epilepsia, también para los oncológicos, pero que también ha creado unas expectativas excesivas, sobre todo entre los pacientes. El láser tiene algunas limitaciones. Es un arma excelente cuando está bien utilizada, tiene muchísima utilidad. Cuando se habla de hemisferotomía y láser, una vez más, estamos empezando a hablar primero de callosotomías. 2016, completar una callosotomía del esplenio por este autor. Luego progresan a los 2/3 anteriores, callosotomía de 2/3 anteriores, pero en el que veis excelente resultado de los 2/3 anteriores, pero sin desconectar el esplenio. Bueno, pues pongamos más fibras, estemos más tiempo en quirófano y ahora hagamos una callosotomía completa. Estamos hablando de callosotomía, no de hemisferotomía, Y fijaros que los tiempos quirúrgicos se van a más de 8 horas, algo que con una técnica microquirúrgica estándar y habitual podemos conseguir en 2 o 3. Indudablemente es una herramienta muy útil, pero como todo en medicina se ha utilizado de forma progresiva para casos muy seleccionados.
me encontré preparando la charla hace unos meses con esta noticia, ¿no? La nueva láser hemisferotomía para la epilepsia de un adolescente, para su bien después de muchos años de sufrimiento. No tuve acceso a las resonancias, pero si leéis ahí en la foto, dice ahora está libre gracias, tal, después de un masivo infarto cerebral. Es decir, el infarto había conseguido la mayor parte de la lesión, y los primeros trabajos de hemisferotomía por láser, como ya conocéis, pues realmente lo que hacen es completar desconexiones que la técnica estándar había conseguido o había dejado restos, como en este caso, por ejemplo, en el que quedaba la conexión anterobasal, muy clásica en la cirugía abierta estándar, o del uncus, del fascículo unciforme, ¿no? del stem del lóbulo temporal. O este otro caso en la literatura, casos extremos, paciente de 5 años, enfermedad congénita cardíaca, 2 infartos cerebrales previos, fracaso renal agudo pre-trasplante, un paciente muy frágil, en el que los infartos previos, por ejemplo, veis, ya ha completado toda la lesión de la ínsula. Ya no hay que desconectar la ínsula, no existe la ínsula, y el infarto ha creado grandes ventanas que podemos completar con láser. En este caso, 5 fibras. Claro, 5 fibras para desconectar un hemisferio que está parcialmente lesionado por el infarto. El láser tiene limitaciones de número de fibras y de cantidad de potencia de daño térmico que podemos dar a ese cerebro. Y se conocen y se han descrito y se conocen casos de pacientes que han tenido edemas cerebrales masivos, bien por tratamientos de epilepsia o por tratamientos oncológicos, cuando hemos excedido el número de fibras o el número de potencia en vatios de la quemadura termal que podemos conseguir en estos pacientes. Pero indudablemente es una herramienta importante. Este otro trabajo, que es el último que os pongo, 2 pacientes con 5 fibras y con 3 fibras en los que se busca completar una desconexión previa. Pero en ambos casos hubo complicaciones, es decir, complicaciones menores, hemorragias, pero existen las complicaciones con las técnicas mínimamente invasivas y además quedaron restos sin desconectar en el genu, la rodilla del cuerpo calloso o en la sustancia blanca frontobasal. Estos son 2 casos que no son míos y que os comparto, que operó el doctor Candela en nuestra unidad, en el que hemisferotomías previas de pacientes que se habían operado tenían pequeños restos, y que una desconexión, una ablación termal con láser, pues en el paciente anterior, por un infarto y en este con un Rasmussen tras una hemisferotomía vertical, pues consigue una desconexión muy elegante de restos, en este caso del fascículo unciforme, para completar una hemisferotomía con láser. Por lo tanto, una herramienta muy útil, muy interesante y, como siempre, en la panoplia de los cirujanos y con las limitaciones de la técnica. Y ahora ya sí termino de verdad. Esta es la serie del hospital hace 2 o 3 años, me parece. Veis que los pacientes con hemisferotomía tenían un índice de libre de crisis pues, similar a lo publicado en la literatura, en torno al 80%. Yo creo que las cifras han mejorado un poquito con los últimos casos, pero os lo iremos contando a lo largo de los años y concluir con lo que ya conocéis todos. Las desconexiones hemisféricas se reservan para casos de epilepsia catastrófica, en casos de daño de un hemisferio difuso y unilateral. Hemos evolucionado de técnicas anatómicas muy agresivas a desconexiones funcionales que son menos invasivas y que mejoran la recuperación del paciente y, lo más importante, han demostrado la misma eficacia. Hay 2 técnicas fundamentales que dependen del cirujano o, en mi opinión, del caso, que apliquemos una a la otra y que los resultados son similares y que indudablemente, aunque hemos evolucionado en el siglo XXI hacia técnicas menos invasivas, aún no tenemos datos definitivos para utilizarlas como estándar de cuidado, ¿no? como tratamiento estándar, y lo que sí es indudable es que son técnicas asistidas para algunos casos concretos. Y como siempre que hablamos de cirugía de la epilepsia, pues es indudable que es necesario que estos pacientes se traten en unidades y en centros interdisciplinares, no solo multidisciplinares. Muchas gracias a todos, también a todo el equipo de neurocirugía, es parte del equipo que habéis ahí representado, y a los compañeros de la unidad de epilepsia con los que trabajamos cada día. Gracias.